Capítulo 2. Shouta Narumi. Había dejado que el juego me asignara un personaje aleatorio, y había decidido darme a Piggy. Hace apenas unos segundos, la perspectiva de mi nueva vida escolar en el mundo de Deck parecía una oportunidad para conocer chicas y ser un tipo genial. Esas esperanzas se habían hecho polvo y se habían esparcido al viento. En el espejo veía un chico de secundaria con el pelo desordenado y la espalda encorvada. Estaba severamente obeso, fácilmente pesando más de 100 kilos, y su grasa ocultaba la línea divisoria entre su cabeza y su cuello. Estaba sin aliento y sudando a mares, a pesar de la temperatura suave. ¿Ese soy yo? La figura me devolvía la mirada con la misma expresión de sorpresa. Sus movimientos replicaban los míos a la perfección. La escena hizo que mi cerebro se detuviera por completo. Ojalá pudiera haber fingido que esto no estaba sucediendo. Siempre había mantenido mi peso bajo control en mi antiguo mundo, así que quedarme sin aire tras una corta subida por las escaleras era algo completamente nuevo para mí. Hice una cara graciosa y probé algunas poses, con la esperanza de tomar desprevenido al reflejo y demostrar que todo esto era una broma. Pero, por supuesto, no lo era. «Ah», gemí, dejándome caer de rodillas mientras me agarraba la cabeza. Al hacerlo, mi estómago presionaba contra mis codos. Ojalá hubiera creado mi propio personaje. Pensé que personaje aleatorio significaba uno nuevo con estadísticas y apariencia aleatorias, no que el sistema elegiría uno ya existente. De todos los personajes geniales que podía haber sido en la clase E, mi maldita suerte decidió hacerme Piggy. Por lo que recordaba, Piggy era un villano en una de las tramas románticas de una de las heroínas y le hacía trucos pervertidos. Cuando el protagonista aparecía y comenzaba a acercarse a ella, Piggy intentaba hacerle la vida imposible. El arco tenía un final feliz cuando el protagonista expulsaba a Piggy de la escuela, y él y la heroína se convertían en pareja. Aunque Piggy era un villano, no era un rival del protagonista. No era más que un personaje de fondo, demasiado débil como para ser algo más que una molestia o dejar alguna impresión. Ni siquiera recordaba su nombre real. En el juego, simplemente era Piggy. Oh, claro, ahora que lo pienso, Piggy y la heroína, Kaoru Hayase, crecieron juntos. Creo que también estaban comprometidos. Me puse a recordar lo que sabía de Kaoru Hayase. Tenía brazos y piernas delgadas, pestañas largas y unos ojos almendrados. Su cabello azul claro le caía hasta la cintura y lo llevaba recogido en una larga trenza que le colgaba detrás. Vestía de manera tradicional japonesa. Era una experta en kendo, un arte marcial japonés que usa espadas de bambú, y su destreza le había ganado el primer lugar en una competencia nacional de estudiantes de secundaria. Además, había dominado la pluma, ya que su récord académico era impecable. Belleza, inteligencia, fuerza, lo tenía todo. Era honesta, recta, y trataba a todos por igual. A todos, excepto a Piggy. En su historia, Kaoru Hayase se convertía en una poderosa aliada del protagonista y eventualmente en su amante. Debió de ser demasiado para Piggy ver cómo algún chico encantador y atractivo llegaba y se llevaba a su prometida, la chica de la que había estado enamorado desde la infancia. Aunque mi simpatía por él terminaba cuando decidió recurrir al acoso sexual como represalia. Lo malo para mí era que la relación entre Piggy y Kaoru ya se había deteriorado cuando ambos llegaron a la escuela. Era imposible saber cuán fiel seguía esta situación al juego en este mundo. Tal vez ya estaba en su lista negra, así que decidí mantenerme alejado para no empeorar las cosas. Por alguna razón, cuanto más pensaba en Kaoru, más me alteraba. ¿Acaso mi cerebro aún contenía algunos de los recuerdos y sentimientos de Piggy? Sentía como si algo estuviera ahí, como si pudiera recordarlo si lo intentaba lo suficiente. Pero no lograba sacar ese recuerdo de donde estaba atrapado,
y solté un bufido de frustración. Antes de volverme loco por el estrés, decidí dejarlo y regresar al aula. Aún jadeando, entré en el salón. Tan pronto como entré, sentí que alguien me miraba con odio. Era Kaoru, pero fingí no darme cuenta. Parece que ya me tiene en su contra, pensé. Sin acceso a los recuerdos de Piggy, no tenía idea de qué había causado el conflicto entre nosotros, ni cómo resolverlo. Solo podía esperar que el tiempo lo arreglara. Me tomé un momento para recuperar el ánimo, y luego busqué mi asiento. Los asientos aquí estaban asignados de adelante hacia atrás, en función del mérito académico. El mío, por casualidad, estaba en la parte trasera, el lugar reservado para el alumno con las calificaciones más bajas del año. Pensé, ¿cómo sería el examen de ingreso aquí? La escuela secundaria de aventureros funcionaba con el sistema de escalera, donde los estudiantes de la sección de secundaria progresaban a las clases A, B, C o D. El gobierno había seleccionado a estos estudiantes en función de su aptitud para la exploración de mazmorras. La clase E, sin embargo, era para candidatos externos. Seguramente había cientos de solicitantes para cada lugar, así que cualquier estudiante que hubiera logrado entrar debía ser realmente notable. Piggy era estudiante aquí, lo que significaba que había superado esa tasa de admisión tan abismal. Quizás tenía alguna habilidad especial. Tener las peores calificaciones de todo el grupo sonaba mal, pero haber sido aceptado ya era un logro en sí mismo, así que tenía motivos para pensar que podría salir bien parado aquí. Algunos de los estudiantes charlaban entre ellos, probablemente chicos que ya se conocían, pero en general el ambiente en la sala estaba tenso. Todos parecían un poco nerviosos. «Oh, miren eso», pensé. El protagonista y todas las heroínas todavía se ven tan inocentes y tímidos. Un joven entró en la sala. Dejé de observar a mis compañeros y lo miré a él. Llevaba un traje y parecía estar en sus veintitantos. «A sus asientos», dijo. «La clase está a punto de comenzar. Empezaré contándoles un poco sobre mí y sobre esta escuela. Luego hablaremos sobre cómo funcionan las calificaciones aquí y las opciones que tendrán después de graduarse». El maestro se presentó como Hajime Murai, graduado de la Universidad de Aventureros. Eso significaba que probablemente también era exalumno de esta escuela y que había terminado con excelentes calificaciones. Murai se encargaría de nuestra educación durante el primer año. Sin embargo, tenía más aspecto de soldado que de maestro. A pesar de su complexión delgada, sus movimientos denotaban que sabía cómo manejarse. Después de terminar su presentación, comenzó a escribir puntos clave en la pizarra mientras explicaba cómo funcionaba la escuela. Un buen desempeño académico en esta escuela los convertirá en candidatos prioritarios para la Universidad de Aventureros, explicó, y también recibirán un trato preferencial si deciden convertirse en aventureros. Los clanes más importantes y las empresas del sector privado suelen buscar a nuestros estudiantes. Las colocaciones más populares después de la graduación tienden a ir primero a los estudiantes con mejores calificaciones. El propósito de la Universidad de Aventureros era preparar a los estudiantes para enlistarse en unidades de combate especializadas en operaciones dentro de las mazmorras, o para su admisión en el Ministerio de Mazmorras como funcionarios públicos. Funcionaba de manera similar a la Academia de Defensa Nacional o el Colegio Meteorológico en Japón. Según Murai, la mayoría de los estudiantes elegían avanzar a la Universidad de Aventureros y seguir este camino. Estar matriculado en esta escuela también otorgaba varios privilegios, como algunos beneficios que recibían los empleados públicos. En primer lugar, los estudiantes podían usar las instalaciones de las mazmorras en el gremio de aventureros a mitad de precio o, en algunos casos, gratis. Era similar a los descuentos que obtenían los estudiantes de universidades públicas en Japón. Pero en esos casos, los estudiantes necesitaban solicitar la reducción de precio antes de poder aprovecharlo. Además, los estudiantes de la escuela secundaria de aventureros comenzarían con un rango de aventurero de 9. Había 10 rangos,
con el 10 siendo el más bajo y el 1 el más alto. Podían lanzarse directamente a la mazmorra con solo completar algunos formularios básicos. Las personas comunes y corrientes debían llenar muchos más formularios, pasar por verificaciones de antecedentes, exámenes, escritos y entrenamientos tanto en el lugar como fuera de él. Incluso después de superar todas esas barreras administrativas, solo comenzaban en el rango 10. Este impulso en el rango era significativo porque el gremio de aventureros establecía requisitos mínimos de rango para sus misiones, y el gobierno incentivaba a los aventureros que superaban cierto rango. No había desventajas en subir de rango, así que Murai nos instó a tenerlo en cuenta y a que completáramos misiones y exámenes escritos para avanzar de rango. Además, esta escuela ofrecía una amplia gama de opciones profesionales tras la graduación. La mazmorra estaba en auge, con una industria creciente a su alrededor y grandes inversiones en investigación y desarrollo. Por ejemplo, el sector energético dependía de los materiales extraídos de la mazmorra, como las gemas mágicas, que alimentaban la mayoría de las centrales eléctricas de este mundo. Los generadores que usaban gemas mágicas como combustible eran más baratos de operar que los de combustibles fósiles y no emitían dióxido de carbono. Incluso existían versiones compactas de estos generadores, lo que hacía que su uso estuviera muy extendido. Además, los materiales extraídos de la mazmorra impulsaban grandes innovaciones tecnológicas. La industria armamentista y la industria cibernética, entre otras, se beneficiaban enormemente del uso de estas materias primas. Sus nuevos productos generaban enormes cantidades de riqueza, lo que provocaba una feroz competencia mundial a medida que los países buscaban invertir en más investigación y desarrollo. Debido a esto, tanto las instituciones públicas como privadas estaban desesperadas por atraer a aventureros calificados. Sus cazatalentos rondaban los terrenos de la escuela secundaria de aventureros para reclutar posibles talentos. Por supuesto, los estudiantes también tenían la opción de postularse a universidades regulares. Los chicos de esta escuela solían obtener puntuaciones muy por encima del promedio nacional. Las universidades a las que habían ingresado los graduados del año pasado incluían muchas de las más prestigiosas del país. Murai luego explicó el sistema de calificaciones. En su mayoría, los evaluaremos en dos áreas: sus estudios académicos y sus incursiones en la mazmorra. Su rendimiento en los combates y eventos que se realicen dentro de la escuela también influirá en sus calificaciones, pero ya les explicaré cómo funciona eso en otro momento. No solo importaba nuestro desempeño en la mazmorra, ya que nuestras calificaciones también dependerían de nuestros estudios. Estudiar era importante porque mejoraba nuestra capacidad de responder a situaciones desconocidas en la mazmorra y aumentaba nuestra estadística de inteligencia. Sentí que tendría una pequeña ventaja sobre mis compañeros cuando se tratara de estudiar, porque ya había terminado una carrera en mi antiguo mundo, aunque no hubiera asistido a una universidad de élite. Sus compañeros de clase serán los aliados con los que necesitarán trabajar para asaltar la mazmorra, pero al mismo tiempo son los rivales con los que competirán por las mejores calificaciones. Espero el más alto nivel de ustedes, dijo Murai. Las incursiones en la mazmorra en el juego tampoco solían ser una tarea para un solo aventurero. Por lo general, lo más efectivo era entrar en grupo, con un buen equilibrio de clases de combate y soporte. Los primeros niveles de la mazmorra eran la excepción, y a veces era mejor ir solo. Me pregunté brevemente si debía buscar compañeros para formar un grupo o intentar infiltrarme en la mazmorra por mi cuenta. Pensé que la decisión podía esperar un poco. Dicho esto, ahora les entregaré sus terminales. Vengan al frente cuando escuchen su nombre. Los terminales eran dispositivos de alta tecnología, diseñados para llevarse en el brazo, y proyectaban una pantalla visual a nivel de los ojos cuando se presionaba un botón. Probablemente, esta era una de las innovaciones tecnológicas que había traído la exploración de la mazmorra. En mi mundo antiguo, la tecnología para proyectar texto en el aire existía,
pero nunca había producido un terminal portátil como este. Me encantaban los gadgets, así que no podía esperar para tener uno en mis manos. Tan pronto como recibí el mío y presioné el botón, apareció una pantalla virtual de 15 pulgadas. Podía ver las pantallas de las demás personas también, así que era evidente que la imagen se proyectaba en el aire en lugar de directamente en mis ojos. La página principal mostraba mi nombre y estadísticas. Nombre: Shouta Narumi. Nivel: 1 trabajo y nivel de trabajo. Novato, nivel 1. Clase de aventurero. No registrado. Estado agape máximo. 7 MIP máximo, 9. Fuerza, 3. Inteligencia, 9. Vitalidad, 4. Agilidad, 5. Mente, 11. Habilidades, media. Glotón, vacío. Pensé. Así que el verdadero nombre de Piggy es Shouta Narumi. Ahora que lo pensaba, el nombre me sonaba familiar. Algo bueno había salido de convertirme en Piggy, y era la segunda oportunidad de vivir mi juventud y la vida de la escuela secundaria. En Japón, ya estaba bien encaminado hacia la mediana edad. Mi nivel y nivel de trabajo estaban en 1, probablemente porque aún no había participado en ningún combate. Novato significaba principiante o inexperto, y, salvo algunas excepciones, era el trabajo con el que la mayoría de las personas comenzaban. Los aventureros podían aprender ciertas habilidades y cambiar de trabajo una vez que aumentaban su nivel de trabajo al ganar suficientes puntos de experiencia. Tips. Para el nivel y el nivel de trabajo, aumentar el nivel de un personaje incrementa sus estadísticas y le permite recibir ciertos beneficios. El límite de nivel en deck es 90. Los niveles de trabajo llegan hasta el nivel 10. Algunas habilidades se adquieren en ciertos niveles de trabajo. Cambiar de trabajo restablece el nivel de trabajo a nivel 1. Algunos trabajos aumentan las estadísticas del personaje. El campo de clase de aventurero probablemente aparecía como no registrado, porque aún no me había inscrito en el gremio de aventureros. Me hice una nota mental para visitar el gremio pronto y poder entrar a la mazmorra. Mis estadísticas no son tan buenas. Cada vez que había utilizado la herramienta de creación de personajes en el juego, había hecho maratones de reinicio, hasta obtener un personaje con una habilidad rara y todas las estadísticas base por encima de 10. Tips. Una maratón de reinicio es un término que se refiere a reiniciar un juego y comenzar desde cero repetidamente, creando el personaje una y otra vez hasta obtener habilidades y estadísticas beneficiosas. Las estadísticas base se volvían más o menos irrelevantes una vez que el personaje subía suficientes niveles, pero seguía siendo molesto. Quejarme no iba a arreglarlo, así que tendría que acostumbrarme. Las cifras en la pantalla del terminal provenían de la base de datos de la escuela. Al parecer, la escuela había medido mis estadísticas durante el examen de ingreso y había ingresado esos resultados. Tendría que tener en cuenta que mis estadísticas no se actualizarían en tiempo real. Luego, miré hacia la siguiente línea. Un momento. ¿Glotón? Pensé. Nunca más había visto esa habilidad antes. ¿Será esta la razón de mi peso? La mayoría de las personas en este mundo obtenían nuevas habilidades al ir a la mazmorra y aumentar su nivel regular o su nivel de trabajo. Solo unos pocos poseían habilidades innatas desde el principio. Tener habilidades de combate o magia curativa hacía que las primeras incursiones en la mazmorra fueran más fáciles, por lo que siempre recreaba a mis personajes hasta obtener una habilidad útil. Sin embargo, no podía ver cómo una habilidad llamada glotón podía ser útil. Por el nombre, supuse que la habilidad glotón implicaba devorar grandes cantidades de comida. Pero si mantenerla significaba que tendría que pasar el resto de mi vida en este cuerpo con sobrepeso, sería mejor reemplazarla con otra habilidad y ponerme a dieta.
Eso sería mucho más práctico que quedarme sin aliento cada vez que subiera un tramo de escaleras. El terminal también podía enviar y recibir llamadas o mensajes de texto, además de tomar fotos. Estas funciones me permitirían comunicarme con mis compañeros mientras estuviéramos en la mazmorra para supervisar y transmitir órdenes estratégicas. También había una función para enviar informes. Pero más importante, pensé, ¿qué hay del botón de cerrar sesión? No lo veo. No hay uno. ¿Así que no puedo cerrar sesión? Esto hacía que fuera más probable que hubiera sido completamente transportado a este mundo, en lugar de solo mi mente. El botón de cierre de sesión en el terminal había sido mi mejor suposición sobre cómo regresar a casa, pero no había nada parecido en la interfaz. Aunque no estaba desesperado por regresar a casa, no me emocionaba haberme convertido en Piggy. Siempre había soñado con lo increíble que sería vivir en el mundo de Dex, pero ahora que estaba aquí, me sentía deprimido.